Maite y lo mitad, ese pa, primero fue pide ñuaca cuantro, vete va a ser para paraguayos, rollo yuju, abe, caraicuera Manangatú, don Julio Maldonado, candidato a la presidencia de Casa Paraguaya, empresario, político, oye, pupaiteja, van a bocoyete, ahorita ahí tenonde Casa Paraguaya, pero como no se vayan a Guasu, Samuel Leiva, referente de la colectividad paraguaya, amigos de todos, problemático a veces, pero están de Samuel, ¿qué tal? Buen día. Buen día, va la puerta de Utín, va esa me coge, no hay tres veces te va a saco este día árabe y Otiní con la criminal, mi tío Cabe, a la madre natura, a ver, yo muñeco con primavera, con época, por fin la lleva. Julio, ¿qué tal? Va el aporte. Lo excelente, Agustín, un día hermoso y estamos muy expectantes con todo lo que va a suceder acá en la Argentina y en especial con nosotros, con la Casa Paraguaya. Samuel Leiva, eres tú, ella hermano, tú ya le ponen de Casa Paraguaya por ahí. Antes lo veo a lo mismo marete porque con lucha institucional, social, la arema, promoñe puro, con la confianza, acompañamiento y apoyo a don Julio Maldonado, como acaba de imaginar las principales denuncias al ente contralor, ante el ente contralor que es la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia en un principio resolvemos con el 30 de mayo de 2022 que la actual comisión residual es irregular, no tiene validez legal ni legítima o invalida Paitepe, último asamblea a escondida, trucho, yapago y cuay, o participaba de Pepe Curi 15 socios, presencial a 12 por Zoom. Y la Inspección General de Justicia frondoso expediente, llevamos están de copia de las 15 focas Agustín Benítez y Catoguasa y que está documentos en mano. Importante. Y un foca una parte la escuela verbalmente y la 15 socios a 12 por Zoom, que no dirija registrado. Una de las tantas irregularidades que invalidó toda esa asamblea. Eso hace que la comisión estaba separada desde el 3 de diciembre de 2021, porque el 2 de diciembre de 2021 feneció el mandato de la última asamblea real que hubo en la Casa Paraguaya que presidió Ramón González. Y bueno, la justicia fue lenta, tediosa, cansador muchas veces, pero allí entre todos en común, de todos los sectores, de todas las agrupaciones, le acompañamos a Julio Maldonado como principal denunciante y hoy esas denuncias salió favorable a nuestra petición. Un usurpador o recusar a inspectores o resolver a cueve, o apelar, o llevar el recurso de amparo ante la Cámara Federal de la Ley de la Nación Argentina, la Justicia Argentina, en la Cámara Civil, a la Cámara Civil o rechazarla y pedido fuera. Entonces éramos en la razón a la resolución de la Inspección General de Justicia. A OPEACO haga la inspección ya, o tomamos cartas en el asunto, o convocamos a todos los sectores, o endopaitemos a todos los socios, los principales referentes de cada sector, o proponer o comunicar que hoy conformaba a la Junta Electoral, de Comisión Electoral, organizadora de la Asamblea. Primero de la normalización, del reempadronamiento, a UPEGATU ya convocatoria de asamblea directa, que tienen que participar todos los sectores. A UPE por la mayoría de los sectores de las agrupaciones no imagina Alianza Guaraní, Romo Inuncio, que fuera, o acompañacho, que fuera, o apoyacho, que fuera a la candidatura de don Julio Maldonado, entre todos los sectores, ya no hay conformar y comisión de consenso, y la gran mayoría de las agrupaciones hoy representados de comisión, y para que sea que tenga un 100% de legitimidad la nueva comisión directiva que va a presidir Julio Maldonado. Upape Guatape Upape Trabajo por IME, allá muy pronto y cotas con situación, pero creo que la otra semana la jefa de inspectores, la doctora Mara López, comunicada a don Julio Maldonado y convocándolo a él y a los otros sectores para que ya se conforme en la Junta Electoral. Don Julio, ese Casa Paraguaya con todos los problemas de recoge judicial hoy abierto, ya por la municipalidad, va a Sarupila, no tomar medidas. Curioso lo que pasa también. Y sí, realmente que es bastante curioso porque ellos no tienen ninguna registración contable, no tienen facturas legales, hacen eventos y no registran,
no dan comprobantes ni de ningún tipo, ¿verdad? Y no hay rendición de cuentas a los socios. Esa es una asociación civil, tiene que ser, llevar su factura legal, tiene que registrar eso contablemente, tiene que manejarlo a través de una cuenta corriente, de una cuenta bancaria, y sin embargo ahí están usufructuando la institución, todas sus instalaciones en beneficio personal, un grupo de socios que se autodenominó comisión directiva y no hubo ninguna intervención. Yo creo que el tema de la pandemia, todo ese tipo de cosas fue ayudando a toda esta confusión y bueno, gracias a la justicia ahora se puso en orden, la Inspección General de Justicia hizo esa resolución en mayo del año 22 y ahora después de este proceso obstructivo que esos usurpadores hicieron en la justicia, apelando y llevando esto a la Cámara de lo Civil, que rechazó y que ratificó el fallo de la Inspección General de Justicia, vamos a poder recuperar la institución para los socios y para toda nuestra comunidad. Va en medidas y que todos la gente paga multa y que todos presos, yesitan, la icota, ¿cuál es que tú candidata ahí? En principio, ¿cuál es que tú candidata o no? Pero después que asuman la nueva conducción, seguramente tienen que ir a rendir cuentas ante la justicia, porque la usurpación es un delito penal y el fraude económico contra la institución también es un delito penal. Así que van a tener que ir a rendir cuentas forzosamente los miembros de la comisión directiva supuesta ante la justicia. Los responsables seguramente podrán ser sancionados hasta con penas de prisión. Esa es la situación entonces, Samuel. Eres a otro lado, Yajamía, Moto, Mieira, Moiteo y Cocuri, aniversario del Partido Colorado. Seccional 421, prácticamente puerta cerrada, elegí fulano, vengano, Andere Yutas, Saibea Madía, la gente, Upeiza Veí Deportivo Paraguayo, y apoyo aniversario, siempre llamé 700, 800 personas, con vuelta para Mengué 55 personas, 65, con invitados y todos. No permitir la prensa de quejas, fueron botirla Oquendo y Potaño y Fundí, presidente, parece tipo Cárdenas, parece diseño de colectividad, lo y página. Y seguramente ya tiene estado de letargo, Nico TV, ya modificada, ya cambiada, ya instituciones, seguramente coaco situación Casa Paraguaya como a ir, porque debe faltar la renovación generacional de la dirigencia, debe faltar participación a la juventud, a los jóvenes paraguayos, está ya paraguayo y mitad competentes, contratistas, subcontratistas, punteros de grandes empresas, participación. O faltaba ñande ñande vea ñande cara ñande da mi ema ya hemos participado yo recuerda todo tacho era la ñande club la ñande institución todo funcional la ñande club todo funcional la ñande curso de danza folclórica del idioma guaraní de la comida típica del Paraguay del teatro cómo funcionaba antes y que los eventos folclóricos sean realmente atractivos para la familia y que además la juventud en su mañana en 10 años renovar la dirigencia en cada institución. Seguramente buscar la deportivo pero faltaba ahí porque tiene amigos paz y que entre beba o cumplirme la etapa en algún momento es campeón Deportivo Paraguayo ya una letra. 32 años que el Deportivo Paraguayo no gana un campeonato, ni una copa de nada. Pukuma, pues ya me emanan en cuenta que me emanan un paso al costado, ya me oportunidad, gente pues cero, ¿verdad? Como dicen ellos que son buenos dirigentes, altos dirigentes, los respetamos, somos nuestros amigos, pero 32 años sin poder ganar nada es mucho. Estamos, vean, generalmente y la llena de amigos, fuera la característica, no vea de que la juventud no participa se dirija, pero se nos ganado ñandé la yaguare con la obligación moral e institucional, ya invitado de juventud, me participación, ya me hecho de lugar. Allá eso es una en batuba de grupos a pedir posible alguna actividad con ABB de gusto y TV a lo mejor ya de gusto musical mismo y diferentes chuicueras entonces ya me eso la dirige espacio ahora ya desarrolla agua o sea ya de tarea ya de por ahora pesa eso. Muy bien, cambiando de tema, inmediatamente en Argentina, ya 9 de julio, origina debate cotidiano, de gustar la política, eres cuaco debate, definición de cotidiano. La verdad que a ver, ahí Julio Maldonado, los dos últimos debates hoy con Areyete. Primero los candidatos a vicepresidente de la República, días atrás los candidatos a jefe de gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la vicepresidencia supuestamente ganó la de Milei, la señora. Victoria Villarruel o dobla paito hijo, que era la favoritismo, porque con la tecnología allí para el sistema con Ambrin en ese tema la facilita. A pantalla de televisión vos sabés que tiene código QR. Entonces ya ande ya cola de posibilidad ya votaba en el celular ya lee la QR o mañana un voto y que tú ya emití la voto. UPR se entiende que es real sabe hoy cuál es la intención de voto de la gente en los debates. Y en los dos debates ganaron los candidatos de La Libertad Avanza, que lidera el candidato presidente de la República, Javier Milei. Jefe de gobierno, Sara. Marra no es 59% la intención de voto de la gente que vota con PQR. A la candidato de Massa y de Alberto Fernández y de Cristina Santoro, o no es 7%, 52% de diferencia no es uno. A Jorge Macri, o no es 34%, o doblaito bicho de Marra. Pero de gran sorpresa que le imitan un y vale estrello, y oye, cuál se le llenan dólares con mucha capacidad. A veis se añandú Agustín que ciudad de Buenos Aires el deseo de la gente hoy la cambio llama liceo la pro o auye. Pues sí, lo mitad ya Rupaco hago gobierno y puede ser un pío va Milei fue una sorpresa y puede ser una elección de reñida o una gran sorpresa también la llevan. Yo observo que no va a ser reñida. No. Porque Patricia Bullrich quedó con su 20%. No puede avanzar. Y por ahí Massa subió un poco más, pero no llega todavía a 30%. Y Milei ya superó los 40% de intención. Mucho. Hay pronósticos de especialistas en política, colegas periodistas tuyos que ya vaticinan de que va a haber primera vuelta. Julio Maldonado, debate con Puerebe. ¿Por qué a Santiago del Estero? Importancia de coco debate entender como político entender alguna diferencia de voto que atoña en ojeoño apea y moagui. Siempre en los debates se define la elección. Y yo creo que la oportunidad que va a tener la gente hoy es de escuchar a los candidatos y de realmente poder apreciar el contenido de su propuesta. Y porque hay un gran rechazo a lo que Milei denomina la casta política, ¿verdad? Porque tanto el PRO como el kirchnerismo gobernaron el país de alguna manera participando como oposición o en el gobierno oficial. Y la situación que hoy vive la Argentina realmente es calamitosa. Y ese es el rechazo que tiene la gente con respecto a toda la casta política. Vamos a ver si eso tiene tanta fuerza y hoy seguramente después del debate vamos a sentir de alguna manera si convence realmente Milei o si se producen los cambios que se están produciendo a lo mejor en el interior del país, porque fíjate que cuando van a la elección real, cuando no es solamente el voto por televisión o por celular, hemos visto, por ejemplo, en Mendoza, que podía ser una elección reñida y volvió a ganar el PRO o la Junto por el Cambio, ¿verdad? Y también pasó lo mismo en Santa Fe, así que veremos cómo se define. Si realmente yo creo que esta noche va a ser fundamental porque se va a dar seguramente el convencimiento definitivo de la gente si realmente va a barrer con la clase política o si solidifica eso que se está viendo del triunfo de Juntos por el Cambio en el interior. Sergio Massa está remando prácticamente solo y tiene muchas cosas en su contra, la inseguridad, la inflación, desocupación, de todo. La Icatuta rendico, pues arepe, Milei tiene mucho discurso que le gusta a la gente, desconocido prácticamente. Lo que Sergio Massa tiene en contra fundamentalmente es el 40% de pobreza y casi el 12% de indigencia en el país. O sea, mejor que eso no podemos decir que tenga en contra, ¿verdad? Hoy la situación económica que se vive en cada hogar, donde la plata no alcanza, ni siquiera para satisfacer las necesidades más elementales, la gente que no tiene vivienda no consigue alquileres por una ley nefasta que ha impuesto esta gente que queriendo proteger supuestamente al inquilino han tomado una medida tan drástica en contra de la propiedad privada
que hoy ya no ofrecen garantía, la gente ya no quiere poner su vivienda en alquiler porque tienen miedo de que eso termine en una estatización de las viviendas. Entonces, ese temor, esa inseguridad que está pasando, esa pobreza extrema que está viviendo la gente, es lo que yo creo que va a generar una reacción o para que gane la oposición o para que se solidifique este surgimiento de Milei como una alternativa superadora de toda esta clase política. Don Julio Abullete Mantellán, buen bate con la construcción, va, papá viene de compartir, te acuerdas, falta albañiles en la coena. Y vivimos hasta hace poco un momento en que estaba escaseando la mano de obra, que teníamos dificultades para tener gente. ¿Cuánto gana un oficial albañil por día hoy? Promedio. Y hoy están sacando quincenalmente más o menos 150.000 pesos de bolsillo, ¿verdad? Ese es el jornal de un blanco. En blanco, sí. Neto, ¿no? De descuentos. 340.000 es más o menos el sueldo mensual. 10.000 pesos por día, podemos decir, un poco más. 12.000, yo te diría 12.000, 13.000, 14.000 y hasta 15.000 por día es lo que se está ganando hoy en la construcción. De todas maneras, esos sueldos son absolutamente inferiores a lo que se gana hoy en Paraguay. Toda la vida los sueldos allá están estables. Yo tengo gente que se fue de acá, está trabajando en Paraguay y gana lo mismo que en el 2015. Pero hoy está ganando más que los que están acá. Y cuando se fueron, ellos ganaban un 30% menos en Paraguay. Ah, mira. Pero una cuestión cambiaria. Lo que ha hecho es esto, deteriorar el nivel de ingreso de la gente acá en la Argentina. Prometedor Paraguay, empresario Joma J. José Cano Montanía. Es cierto que Cano Montanía es el encargado de negocio de la Embajada Paraguaya, Juan Ramón Cano Montanía. Va a enderezar legal ponado. Mucha gente va atraída por esta estabilidad económica y por los bajos impuestos. Ahora, nosotros que estamos y que conocemos lo que pasa en nuestro país desde hace mucho tiempo, yo te puedo decir que mi opinión es que el Paraguay, si mantiene este nivel de ingresos tributarios, no tiene futuro. ¿Por qué? Porque la carga impositiva tributaria en nuestro país llega al 11%, cuando el promedio en Latinoamérica está cerca del 28%. Nosotros necesitamos llevar esa carga tributaria por lo menos lo más cerca posible del 20%, llevarlo al 15%, al 17%, para que el Estado tenga recursos para hacer política económica y de desarrollo. Así como están las cosas, lo que se hace es solamente pagar los sueldos del Estado. No alcanza para hacer inversiones de desarrollo ni para auspiciar la creación de fuentes de trabajo. La base principal es la agricultura y la ganadería. Más, vendo pagar impuestos de soja, mi brasilero, mi abu cosechado, brajapá y banco, fuera ya de banco nandimba, eso. La soja y la ganadería no pagan ni siquiera el costo de la reparación de las rutas que usan para sacar su producto. Con eso te digo todo. Julio Maldonado, Abullete Mandes, amigo. Abullete tienen día. Abullete y Agustín, y esperemos repetir estos encuentros que son muy positivos para nosotros y para nuestra gente que quiere saber qué es lo que pasa en la comunidad paraguaya acá en la Argentina. Samuel Leiva, Abullete Mandes, algo más que agregar, con mucho gusto. Abullete, Agustín Benito, es año Ambarete. Muchas gracias muy especialmente por esta cobertura, que el 98% de los socios y amigos de la Casa Paraguaya siempre estamos escuchándote y atentos a tu información. Va a seguir a BTV, poner video ya pueden poner video tío rojo ahí, ¿no? Alguno que posible eso, que es la verdad. Ay, posible amenazada, pero ya se enseñé. Se gusta Agustín, porque ya necesitamos la comunicador social, lo lleva con ecuanimidad, con total independencia. Y a la verdad, sin pelos en la lengua, más allá de que es así a veces, pero las así no vamos a ver con algunos juegos ya debatín de verdad, años en duda llevan, así que se ha hecho por hablando en Viapú porque han aprendido a traer las redes sociales, todo por redes sociales, ya de cosas celular, ya de pobre, ya de héroe, ya de upave, ya de mejave, un guaje directo. A los mitad hoy me voy atentos y nada de ver la novedad pues Cuba o Yuhina, así que seguramente otro día. Gracias por la invitación de la entrevista y
haga otra vuelta, pues, y viene Olema nos escatan de vecina porque ya Guarecotama, otra novedad de la Inspección General de Justicia. Samuel Leiva, Abuye te manda. Abuye. Pesa basada en el día Anguinucuera Manangatú, y Julio Maldonado, candidato a la presidencia de Casa Paraguaya, ya Emma, gran amigo, Samuel Leiva, pues se veí, hombre, de Gina, están ahí ponadas, esta vez ella recota dentro de 15 días, dentro de un mes. Para ABTV y las redes sociales, cordial saludo a todos los compatriotas paraguayos esparcidos por el mundo entero. Y donde ya la tu paseca cupeto, mañana penderejelo mitata, perecote en Viapó, Tallay Copabu, Ayo, Aycuye, Cuputepe, con un Amoraycu y Ponabeba, Aputepe. Agustín Benítez, desde Buenos Aires, Argentina.